Hola, muy buenas, muchas bendiciones para todos. En este día sabadito por la mañana, pues un sábado muy bendecido, un sábado de mucha bendición para todos. Tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos, tenemos la oportunidad de ver un nuevo día. Dios nos permite abrir nuestros ojos y contemplar un nuevo amanecer. Y por lo tanto, pues en este momento quiero dar así un poquito de compartir un pequeño devocional, una pequeña lectura bíblica que está en la epístola a los Hebreos, capítulo 1 al 5, versículo 1 al 5, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Dios, esta es la versión internacional. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas, por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Allí llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo mismo te he engendrado. En otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Hasta allí eh, voy a leer. Es muy bonita la epístola a los Hebreos. En toda la Biblia, una de las epístolas que más me gusta, que más me encanta, es la epístola a los Hebreos, debido al contenido que tiene tan maravilloso, debido a cómo este escritor a los Hebreos, que muchos lo identifican que fue Pablo el que escribió a los Hebreos, otros creen que posiblemente fue Bernabé o quizá Apolo, porque por el griego que utiliza en la epístola, se nota que el que escribió esta carta era un conocedor del Antiguo Testamento, de las Escrituras hebreas, y no obstante, él utiliza la versión griega de los 70 en sus citas que aquí describe para referirse, hace muchas alusiones a las referencias del Antiguo Testamento, pero el caso es que la tradición y de la iglesia y cuantos se quieren identificarle, pues para muchos creen que fue Pablo. Yo en lo personal no creo que haya sido Pablo, yo en lo personal creo que fue otro escritor desconocido, quizá Apolos, quizá Bernabé, no lo sabemos a ciencia cierta, pero para mí no fue Pablo quien escribió esta epístola. En todo caso, si haya sido Pablo o haya sido Bernabé o haya sido Apolo o algún otro judío, qué hermosa mensaje contiene esta epístola. Cómo introduce esta maravillosa carta a los hebreos, lo que les está escribiendo a estos, los que iban a ser los receptores de la carta, quienes la iban a recibir y a leer. Muchos creen que era escrita para los cristianos en Roma, los que tenían, por ejemplo, habían sido convertidos del judaísmo, que había una buena parte de judíos helenistas, judíos que hablaban el griego. Por eso muchos de los estudiosos creen que esta epístola se escribió desde Alejandría, posiblemente allí donde estaba donde fue muy común la biblioteca, una biblioteca tan grande que existía en Alejandría, donde se llevó a cabo también una buena colonia de judíos allí. Tenían el griego, habían traducciones ahí muy de importancia, que estos hombres eran muy estudiosos. Estos hombres de ese lugar eran personas que muy versadas, pero que me llama la atención cómo este escritor introduce y comienza a decirles una cosa tan importante que también es para nuestros días. Y lo que me llama la atención es esto cuando dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas.
ahora nos ha hablado. En estos tiempos finales nos ha hablado. Un punto tan importante que yo quiero resaltar aquí es que Dios habló. Dios habló. Y esto es lo que a mí me emociona. Qué maravilloso esto. Dios ha hablado. Dios habla. Dios habló. Dios se comunicó. Eso es lo más maravilloso que puede haber en el mundo. Lo de más valor, creo que eso no se puede comprar ni con oro, ni con plata, ni con nada. Que Dios haya hablado, que Dios se haya comunicado, que Dios haya transmitido su plan, su mensaje, que Dios haya estado hablando con el ser humano. Oiga, Dios no ha abandonado al ser humano. Dios no lo ha dejado a la deriva. Aun cuando vio que había pecado, aun cuando vio que se había descarriado, que había desobedecido, que se había rebelado en contra de su voluntad, al desobedecer, al pecar, al caminar muchas veces por caminos que él no le había trazado. El hombre se apartó, el hombre se perdió, el hombre se esclavizó, pero con todo y todo Dios habló. Dios ha hablado. Dios le habló. Dios siempre ha tratado de comunicarse, siempre ha tratado de hablar, siempre ha tratado de transmitir su mensaje. ¿Y por qué? Porque Dios ama al ser humano, Dios nos ama. Por eso Dios ha hablado. Eso es lo más importante, lo más maravilloso. Nos puede hablar quizás el presidente, nos puede hablar quizás un ser importante y mucha gente se siente, wow, me saludó Juliano de tal, wow, esa persona importante me habló, por lo menos me hizo una seña, pero sabe una de las cosas, Dios ha hablado, Dios, el Ser Supremo, ha hablado y Dios sigue hablando. Nunca el Señor se ha quedado en silencio, siempre ha estado transmitiendo el mensaje, siempre ha estado comunicándose con el ser humano. Por eso dice el escritor, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Aquí tenemos la narración de que Dios, cómo vino hablando a través de los profetas, cómo vino hablando a través de aquellos escritores, de los servidores que tenían que transmitir el mensaje. Por ejemplo, Dios habló a través de Isaías, Dios habló a través del profeta Elías, Dios habló a través de Samuel, a través de Natán, a través de Jeremías, Dios habló a través de David, a través de toda la literatura, a través de todos aquellos escritores. Dios siempre estaba transmitiendo el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla, porque Dios quiere que el ser humano le entienda. Dios quiere que el ser humano escuche su voz. Dios quiere que el ser humano atienda al llamado. Dios quiere que el hombre preste atención a su palabra, el mensaje que está transmitiendo. Les venía hablando, les ha hablado de muchas maneras. A José le habló por sueños. A José se le revelaba, le dijo su propósito, su voluntad. Le hablaba por sueños. A Moisés le habló desde la zarza, lo llamó y le dijo, mira, yo te voy a mandar a Egipto que liberes a mi pueblo, al pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Dios le habló a través de Moisés y le dijo, yo lo voy a sacar de aquí. Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Yo te haré tu descendencia como la arena del mar, como la estrella del cielo. Dios ha hablado, Dios sigue hablando, Dios nunca deja de hablar. Siempre existe esa transmisión que Dios está haciendo de su mensaje, de su señal. Nunca se ha quedado las ondas, la transmisión de Dios nunca se para, nunca se corta. A Él nunca le cortan la señal, a Él nunca le cortan la comunicación. Dios ha hablado y siempre habla. A David le habló, le dijo, allá está un jovencito, le dijeron al profeta, es el último de mis hijos, pero no creo que él sea el escogido, porque él cuida las ovejas, está ya ignorado, es un joven, es pequeño. Y dijo el profeta Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que no lo hayamos ungido a él. Dios habló a David, Dios le dijo, me harás una casa. Dios le dijo, me van a construir. Dios le dijo a Salomón también que caminara, que se tenía que dedicar a su camino, a construirle la casa. Dios habló de muchas veces y de muchas maneras, utilizando profetas, utilizando allá a Elías, le dijo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, se quedó mudo, porque los profetas eran el portavoz. Los profetas eran los que hablaban en nombre de Dios. Dios transmitía su mensaje por medio de ellos. Por eso el escritor dice que Dios ha hablado. Dios ha hablado. Siempre Dios está hablando continuamente y lo sigue haciendo. Y la palabra final, Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la última revelación de Dios. Jesucristo es la voz infalible. Jesucristo es la voz más importante de todos. Jesucristo
Jesucristo nos transmitió el mensaje. A través de Jesucristo, Dios nos ha venido hablando, nos ha dicho todo, toda su voluntad nos lo ha revelado. Y por eso dice el escritor, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, quien efectuó la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra en la majestad, en las alturas. Dios nos ha hablado por los profetas. Dios nos ha hablado por el Hijo. Este es el mensaje que le estaba dando el escritor a los hebreos, a estos cristianos, y les dijo, oigan, tienen la palabra del Señor. Oigan, Dios nos ha hablado por los profetas en aquel tiempo, pero todo eso ya pasó ahora. Nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora nos está revelando su voluntad. Ahora nos está diciendo lo que Él ha hecho por nosotros. Sigue hablándonos Dios, sigue transmitiéndonos mensajes. No nos hemos quedado sin testimonio, no nos hemos quedado sin la dirección, sin la palabra de Dios. Jesucristo es la última palabra, Jesucristo es la última revelación de Dios. Ya no existe más revelaciones, no tenemos que andar buscando revelaciones en otras cosas, que tenemos que andar buscando milagros en otro lugar, que profecías para que Dios me hable en otro lugar, que tuve una profecía, que tuve un sueño, que tuve una visión de que iban a haber terremotos, o que Dios me reveló que iba a haber un temblor en tal parte. Ya lo reveló en la palabra. Dios, Jesucristo es la última revelación de la palabra de Dios. Sigue hablándonos el Señor. Sigue hablando, no nos hemos quedado sin testimonio. Él habla al ser humano porque Él sabe que el ser humano necesita guianza, Él sabe que el ser humano necesita consejo, Él sabe que el ser humano se pierde con su propio corazón, se inclina a tomar otros caminos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero Dios le habla y le dice que nos dice que escuchemos, que nos está hablando por el Hijo, porque ese Hijo es el heredero de todo, ese Hijo es el que hizo el universo, ese Hijo es el que lo constituyó el universo por Él mismo. Él se sentó a la diestra de las alturas. ¿Y sabes qué? Después de que hizo la obra Jesucristo, después de que murió, después que nos compró, se ha sentado en la majestad. Dios está sentado en su trono. Esto quiere decir que Él reina. Esto quiere decir que Él tiene el poder, el dominio sobre todo, el control de todo. Él sostiene, no solamente hizo el universo, sino que lo sustenta por la palabra de su poder. Y nos ha hablado por su Hijo y nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Nos ha dicho cómo tenemos que comportarnos. Nos ha revelado que tenemos que creer en Él. Por eso dice el apóstol allá en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y entonces, Dios ha hablado. Qué importante es. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que callar y escuchar. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que presentar reverencia. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que estar atentos a tomar su palabra en serio, a escucharla, a guardarla en el corazón. El que me ama, mis palabras guarda. El que permanece en mi palabra, dijo Jesucristo, será verdaderamente mi discípulo. Conocerán la verdad. Y esa verdad que conozcan nos hará libres. La verdad que conoces te hará libre. Y la verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Su palabra es verdad. Por eso dijo también que iba a mandar el Espíritu Santo, que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, y que nos iba a enseñar todas las cosas. Dios habla, Dios sigue hablándonos. Qué hermoso es poder escuchar la voz de Dios. Cuando estaba aquel jovencito Samuel, que fue dedicado desde muy pequeñito, fue llevado al servicio del tabernáculo del templo. Fue llevado allá al lugar donde ministraba el sacerdote Elí. Estaba allí sirviendo desde muy pequeño cuando fue destetado por Ana. Había sido prometido a Dios que lo iba a entregar para servir. Y Dios le hablaba, Dios lo llamaba. Y el muchacho no entendía, el muchacho estaba confundido. Se lo contó al sacerdote Elí y él le dijo, cuando Dios te hable, te diga, dile, heme aquí, Señor, háblame, que escucho. Y así fue como Samuel escuchó la voz de Dios. Dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué maravilloso, qué hermoso, cuán precioso es que Dios habla, que Dios nos ha hablado. Dios se ha comunicado con aquel hombre insignificante, como lo dice más abajo, que él lo hizo menor que los ángeles al ser humano, lo hizo inferior, lo hizo una persona que no tiene tanta facultad como los ángeles, pero lo coronó de favores y de misericordias, y que también le dio para que gobernara sobre su creación. Pero lamentablemente el pecado le estropeó al hombre todo ello. Pero Dios no lo dejó solo, le siguió hablando. Aun cuando el hombre pecó y se escondió, cuando escuchó que Dios pasaba por ahí, le dice Dios, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿En qué te has metido?
Me escondí, Señor, tuve miedo porque escuché tu voz. ¿Quién te ha enseñado a esconderte? ¿Por qué tienes miedo? Dios hablándole, Dios guiándole, Dios con su hermosa voz, preocupado por el ser humano. ¡Qué maravilla! Dios ha hablado de muchas maneras a los profetas, a los antepasados, por los profetas. ¿Cuántas cosas? Y ahora, en estos posteriores días, dice el escritor, nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué más queremos nosotros escuchar? ¿Qué más queremos entender para decidirnos a seguirle? Para decidirnos a siempre dejarnos guiar por Él. La voz de Dios sigue estando vigente. Lo que Dios dijo, lo que Dios habló, está en la Escritura, en la palabra de Dios. Jesucristo nos dio su mensaje. Depende de nosotros poder entenderla. Yo termino diciendo, ¿cómo es tu reacción ante la voz de Dios? Cada predicación que te escuchas, no importa el predicador, si es un predicador humilde, si es un reverendo, lo que sea, atesoras alguna palabra de tanto lo que dijo. Pues las personas son instrumentos en la mano de Dios. Dios sigue utilizando a sus siervos para poder transmitir el último mensaje que nos dio Jesucristo, el Evangelio. ¿Cuál es nuestra reacción ante la voz de Dios? ¿Hacemos oídos sordos? Tendrá que decirnos, como dice el Espíritu Santo, que tenga oídos para oír, que oiga.